Debate de este proyecto de ley al asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Henrico Calón. De ley. Lo que cabe es cumplir sin condición alguna. Esta ley, llamada, entre comillas, de especulación, en la práctica paralizó la construcción, afectó seriamente la iniciativa privada, el empleo y el legítimo afán de prosperar de la familia ecuatoriana. Constituyó un zarpazo tributario contra el legítimo derecho a progresar, principalmente de los más pobres. Y esto tiene un capítulo especial, porque si bien la ley es perversa, viola conceptos constitucionales sobre la garantía de la propiedad privada, considero, y siempre lo sostuve, que más daño hizo inclusive el mensaje que estuvo detrás de la aprobación de esta ley. Un champú, un cóctel de dogmas, taras, dirigismo e intervencionismo hizo que en varios pasajes a lo largo de estos años el ex primer mandatario comience y recite. Primero dijo, no existe ley, no existe impuesto de la plusvalía. Le soplaron, sí existe. Yo no lo cobro. Recuerden que él se creía el Estado. Lo cobran los municipios, que son el Estado, no una despensa. ¿Que por qué tan poco? Es el 10%. ¿Que por qué no más? ¿Que por qué en las expropiaciones no recupero? Sí recupero. Ustedes no han sabido recuperar. De toda la vida existen las normas que cuando existe beneficio por parte de particulares y el Estado tiene que expropiar, hasta 5 años antes se tiene que deducir, obviamente, pues el beneficio de la obra pública, del interés general, en beneficio del particular, porque el Estado no tiene por qué repagar la inversión. Pero claro, en ese champú siempre se piensa que la plusvalía solo era posible por la intervención del Estado, jamás por la iniciativa individual. Dogma superado que ni Marx en la última de las pesadillas se le pudo haber ocurrido. Para no quedarse atrás, una ministra que hoy día pasa de agache, glosada por la Contraloría, la de Collas, que ni siquiera defiende este tipo de trafacías que hicieron, daba declaraciones en la prensa todos los días, Diario El Universo. Hay sitios en el mundo en que el 100% de la plusvalía es para el Estado. El propietario tiene que vender el terreno al mismo valor que lo compró. Y después nos preguntamos de dónde vino la crisis de confianza del pueblo ecuatoriano, de todo orden social, porque aquí lo quisieron maquillar con un tema de lucha de clases, por evidente tema clientelar, por eminente tema de elecciones. Por eso es que ahora el pueblo les ajustó las cuentas y en una bofetada democrática le dijo que esto no servía absolutamente para nada. No sé si tuve el honor o la desgracia de estar en la comisión en que se tramitó esto en la legislatura pasada. Y aquí vino un zoquete en representación del Ministerio de Vivienda, donde puso los ejemplos ante los requerimientos de los ciudadanos. Primero dijo que todos los ciudadanos mienten en la primera venta, que por eso iban a la segunda venta, que no entendía por qué no le clavaban impuestos y lo exoneraban a los constructores en la primera venta, que es la entrega de la casa construida, es decir, querían hasta grabar la construcción de entrada. Después, osado como era, dijo que ponerle más impuestos era un incentivo para no especular. Valga la aclaración, en todos los pasajes de la ley nunca se hace diferencia de cuando se especula, de cuando se compra de buena fe. Pero aún más, eso que dice que es un incentivo, subir impuestos, no sé dónde ha leído ese tipo de cosas, después se contradijo, porque yo le pregunté, ¿y por qué el 75%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no 29% o 69%? Simple dijo, porque esto obedece a la teoría del delito. Es decir, se fue el incentivo a la teoría criminal del Código Penal y dijo que había que elevar los impuestos para castigar la especulación y puso un ejemplo, que esto era como los impuestos elevados a las ventas de las armas. Es decir, este zoquete, a nombre del gobierno, equiparó vender armas con vender casas. Y después nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue que se paralizó?
¿Por qué fue que la gente dejó de comprar? ¿Por qué fue que el que tenía empleo en la construcción lo perdió y el que quería tener empleo nunca lo obtuvo? Con ese tipo de mensajes lesivos, contradictorios, que vienen desde el poder, no desde algún despistado en un zaguán, ustedes se imaginan cuál fue el contagio que existió, que ahí están las cifras, por más que lo quieran negar. Ante eso siempre sostuvimos nuestro rechazo de forma contundente. Con esos antecedentes, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya todos los colegas legisladores han aclarado, el artículo 556 del COTAD, que se refiere al impuesto a la propiedad, el impuesto a la plusvalía, esta ganancia, sigue vigente, nunca fue derogado, siempre existió. Los confundidos fueron otros. Lo que se está eliminando y derogando es la añadidura del inciso, mediante el cual se ponía el 75%, que es un impuesto confiscatorio aquí en la Conchinchina, por más que lo quieran maquillar. Así que, si se preocupan de la especulación, que es una preocupación general, ya existen los instrumentos jurídicos, tanto en el Código de Organización Territorial y Autonomía, que es la ley que rige a los municipios, en la Ley de Ordenamiento Territorial que aprobamos en la legislatura pasada, que es una muy buena ley, salvo el invento del superintendente, parecería de comunicación, no, de ordenamiento territorial, los mismos fines. Era un Ochoa municipal para a los municipios tratar de atrancarlos. No ha podido y me imagino que tiene poco tiempo para quedarse. Existe también la ley de eficiencia de la contratación pública, donde se ajustó y se mejoró lo que se denomina el anuncio de la obra, para que no vuelva a suceder que alguien en televisión anuncie una obra, anuncie el precio, anuncie en cuánto se lo va a comprar hasta los mil y después no pasa absolutamente nada en los meses hasta que expropian y hasta que pagan. Y después se preocupan qué fue lo que pasó. Señora Presidenta, en lo que se refiere a los catastros, que también ha sido una preocupación importante, desde el año 2005 los municipios tienen la obligación de bianualmente revisar los catastros. No es con esta ley que se hace. Que haya gente, malos funcionarios municipales, que no sepan cumplir su deber y obedecer las normas legales, ese no es un problema de la ley. Lo que hacía esta norma es ayudar a que municipios que no tienen la experiencia y los recursos lo puedan hacer. Perfectamente se puede hacer a nivel administrativo, a nivel del gobierno. Y no me vengan a decir la otra cantaleta que había que subir los impuestos para que los municipios cobren más, para que no le chupen recursos al Estado. No, señores. Cuando el Estado le da recursos a los municipios, es decir, a las ciudades, son las asignaciones constitucionales de ley que les corresponden a las ciudades, no es el cheque que les regala el gobierno. Esa es una visión perversa, centralista, inexistente y totalmente inconstitucional. En lo que se refiere a la otra preocupación del tema minero, de los estímulos, no pasa nada por seguridad jurídica e irretroactividad de la ley. Están bien concedidos y no se pueden afectar. Si en otra norma, como bien dicen colegas de otras bancadas, comenzamos a dar incentivos, derogamos los impuestos que no tienen razón de ser, mejor. Ese será un buen futuro, será un alivio, no un ahogo para el sector privado y beneficiará al empleo en toda su dimensión. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, este es un momento histórico para el país. Obedeciendo el mandato popular, desechamos un atraco camuflado de justicia social, un despojo disfrazado de incentivos, según algunos despistados. Así que mocionamos y ratificamos que es el momento de aprobar esta derogatoria y así dar la señal de confianza que necesita el pueblo ecuatoriano para reactivar su economía, dinamizar el empleo y obviamente mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y defender el derecho a la prosperidad. Señoras y señores. Muchísimas gracias. Señoras y